Elena presionó el puño cerrado contra su boca, sofocando un sollozo que amenazaba con escapar mientras miraba la fotografía desvaída entre sus dedos temblorosos. 10 años. 10 años desde que Daniel y Carmen habían desaparecido simplemente en la densa niebla a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, llevándose consigo no solo sus vidas, sino también al niño que Carmen llevaba en su vientre, su primer nieto, a quien ella nunca conocería. La oficina del investigador privado olía a café frío y desesperación acumulada. Documentos amarillentos cubrían cada superficie disponible, pero Elena solo podía concentrarse en la nueva prueba que Sara Mendoza había puesto ante ella, una Polaroid granulada de una mujer sosteniendo a un niño pequeño, ambos frente a una estación de servicio abandonada en medio del desierto de Arizona. ¿Estás segura de que es ella?, susurró Elena con la voz ronca por años de llanto. La mujer en la foto tenía el cabello más oscuro y largo y una cicatriz que atravesaba su mejilla izquierda, pero los ojos, esos profundos ojos marrones, eran inconfundiblemente los de Carmen. Sara se acomodó las gafas y asintió con gravedad. 90% segura, la foto fue tomada hace 3 meses por un camionero que se detuvo en la estación para descansar. Dijo que la mujer y el niño parecían aterrados, como si huyeran de algo. Elena sintió que el mundo giraba a su alrededor. Si Carmen estaba viva, ¿dónde estaba Daniel? ¿Y por qué nunca habían dado señales de vida? La estación abandonada en la foto parecía sacada de una pesadilla, ventanas rotas, surtidores oxidados y un letrero envejecido apenas legible en medio de la vasta y árida extensión. Tengo que ir allí, declaró Elena, levantándose de la silla de cuero agrietado. Señora Rodríguez, eso no es buena idea. El desierto es peligroso, y si hay algo más siniestro detrás de su desaparición, pero Elena ya no escuchaba. Por primera vez en una década, tenía una pista real, una oportunidad de encontrar a su hija y conocer a su nieto. Nada en el mundo la detendría de seguir este frágil hilo de esperanza. 2 semanas después, Elena condujo su Toyota Corolla por los caminos secundarios de Arizona, con el mapa garabateado por Sara en el asiento del acompañante y el corazón latiendo como un tambor de guerra. El calor del desierto se filtraba por el aire acondicionado defectuoso, haciendo que el sudor le resbalara por la espalda, mientras el paisaje desolado se extendía sin fin en todas direcciones. La estación apareció como un espejismo distorsionado por el calor, tal como en la fotografía. Elena estacionó junto a los surtidores oxidados y salió del coche, abrumada de inmediato por el silencio opresivo del desierto. Solo el susurro del viento a través de los restos y el tintineo lejano del metal corroído rompían la quietud absoluta. La tienda de la estación estaba cerrada con llave, pero una de las ventanas laterales tenía un agujero lo bastante grande como para que ella se colara. Al entrar, el aire olía a polvo viejo y a algo más, un olor dulzón y enfermizo que le revolvió el estómago. Estanterías vacías se alineaban contra las paredes, cubiertas de capas de arena que se había filtrado con los años. Fue entonces cuando Elena lo vio, un pequeño osito de peluche amarillo, gastado pero reconocible, medio enterrado bajo los escombros en el rincón más oscuro de la tienda. Lo recogió con manos temblorosas y un torrente de recuerdos la golpeó como un puñetazo en el estómago. Carmen había llevado ese osito durante todo su embarazo, diciendo que sería el primer juguete del bebé. «Carmen», gritó Elena, con la voz resonando en los pasillos vacíos. «Carmen, ¿estás aquí?». Solo el silencio respondió, pero Elena juraría que oyó algo más, un murmullo tenue, casi imperceptible, proveniente de algún lugar bajo el suelo de concreto agrietado. Siguió el sonido hasta una trampilla parcialmente oculta detrás del mostrador principal. Le temblaron las manos al levantar la pesada tapa de metal, revelando una escalera de madera que descendía a la oscuridad absoluta. El olor dulce se intensificó, ahora mezclado con algo que recordaba al incienso y las velas encendidas. Elena bajó con cautela. Cada escalón crujía bajo su peso. El haz de luz de su teléfono móvil cortaba la oscuridad,
revelando un espacio subterráneo que definitivamente no debería existir bajo una estación de servicio abandonada. Paredes de piedra bruta enmarcaban un túnel tallado a mano, y extraños símbolos estaban grabados en la roca, círculos concéntricos, estrellas de 8 puntas y algo que despertó en ella un recuerdo lejano y perturbador. El túnel se abría en una cámara más amplia, iluminada por decenas de velas que parpadeaban en nichos tallados en las paredes. Elena contuvo la respiración al ver las fotografías, cientos de ellas, todas mostrando parejas embarazadas. Daniel y Carmen estaban allí, sonriendo en una foto que ella reconoció como tomada pocos días antes de su desaparición, pero había muchos otros rostros, décadas de parejas distintas, todas con la misma esperanza radiante en sus semblantes. «Has venido», dijo una voz tras ella. Elena se dio la vuelta, casi derribando una de las velas. Una mujer emergió de las sombras. Carmen, pero no la Carmen que ella recordaba. Esta versión de su hija estaba demasiado delgada, con ojos huecos y aquella cicatriz horrorosa cruzándole el rostro. Llevaba un sencillo vestido blanco que parecía lavado 100 veces, sus manos temblaban ligeramente mientras abrazaba a un niño de 9 años. «Dios mío, Carmen», corrió Elena hacia su hija, pero Carmen dio un paso atrás, protegiendo al niño. «No debiste venir aquí, mamá», susurró Carmen, con palabras cargadas de una tristeza demasiado pesada para alguien tan joven. «Él dijo que vendrías, él siempre sabe». ¿Quién siempre sabe? Carmen, ¿dónde está Daniel? ¿Qué te pasó?, exigió Elena. Carmen bajó la mirada hacia el niño en sus brazos, un niño de cabello oscuro y ojos idénticos a los de Daniel. Elena sintió una oleada de amor feroz mezclado con horror. Su nieto, finalmente lo estaba conociendo, pero en circunstancias que hacían que cada célula de su cuerpo gritara por huir. «Daniel», comenzó Carmen, pero se detuvo, mordiendo su labio inferior hasta hacerlo sangrar. Daniel fue elegido en la tercera luna después del nacimiento de Miguel. Así es como funciona aquí. Los padres cumplen el propósito y luego descansan para siempre. Las rodillas de Elena se doblaron. «¿Qué estás diciendo, Carmen? ¿Qué es este lugar?» «Un santuario», respondió una nueva voz, profunda y hipnóticamente calmada, «un lugar sagrado donde nuevas vidas son nutridas y protegidas del mundo corrupto de arriba». Un hombre emergió del túnel opuesto, alto, de mediana edad, con el cabello canoso recogido en una cola de caballo y penetrantes ojos azules que parecían atravesarla. Vestía ropa sencilla, pero su presencia hacía que el aire a su alrededor se sintiera más denso, más cargado. «Soy el pastor Elías», dijo, avanzando con pasos medidos. «Carmen me ha hablado mucho de ti, Elena, una mujer fuerte, una superviviente, justo el tipo de persona que nuestra comunidad necesita». «¿Dónde está mi yerno?», exigió Elena, intentando calmar la voz a pesar del terror que le subía por el pecho. El pastor Elías sonrió, pero no había calidez en él. «Daniel cumplió su propósito como todos los hombres que vienen a nosotros eventualmente. El mundo de arriba es violento, corrupto. Aquí abajo protegemos a las madres y sus hijos, ofrecemos paz, seguridad, propósito». Elena observó la cámara con nuevos ojos, notando detalles que había pasado por alto antes. Había más túneles ramificados desde la sala principal, y podía escuchar voces distantes, mujeres cantando suavemente, niños jugando. ¿Cuántas personas vivían en este laberinto subterráneo? «Esto es un culto», susurró, mientras la realidad la golpeaba como agua helada. «Somos familia», corrigió con ternura el pastor Elías, «una comunidad elegida unida por el deber sagrado de proteger la vida inocente». Carmen comprendió esto cuando llegó. Se convirtió en una de nuestras hijas más devotas. Elena buscó en el rostro de Carmen alguna señal de la valiente e independiente hija que había criado, pero los ojos de Carmen estaban vacíos, vidriosos por una aceptación resignada que heló la sangre de Elena. «Carmen, escúchame», dijo Elena con urgencia. «No tienes que quedarte aquí, podemos irnos, llevarnos a Miguel y empezar una nueva vida, lejos de este lugar». «No hay nada allá arriba para nosotros», replicó Carmen mecánicamente,
como recitando líneas memorizadas. El pastor Elías nos salvó, nos dio propósito. Miguel está seguro aquí, protegido de las tentaciones y la violencia del mundo exterior. Elena sintió una lágrima resbalar por su mejilla. Su hija había sido completamente rota, remodelada para servir a los propósitos de ese hombre, pero algo en los ojos de Miguel, una chispa de curiosidad, quizá incluso reconocimiento, le dio un atisbo de esperanza. Y ahora tú estás aquí, continuó el pastor Elías, acercándose. No es coincidencia, Elena, es destino. Dios te trajo hasta nosotros para completar el círculo. Carmen necesita a su madre, Miguel necesita a su abuela, y nosotros tenemos mucho que enseñarte. Si estás siguiendo esta historia, y sientes el corazón acelerarse con cada revelación perturbadora, entiendes el poder de las narrativas que nos mantienen hipnotizados hasta la última palabra. Eso es precisamente lo que traigo en mi canal, historias que exploran los rincones más oscuros de la experiencia humana, revelando verdades incómodas a través de ficción intensa y llena de emoción. Si quieres continuar este viaje conmigo, suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones, porque tengo muchos más misterios oscuros y giros sorprendentes esperándote. No te pierdas la próxima historia, podría ser aún más inquietante que esta. Elena sabía que estaba en peligro mortal. La manera en que hablaba el pastor Elías, como Carmen parecía completamente subyugada, el hecho de que Daniel simplemente desapareciera, todo apuntaba a una situación de la que quizás no escapara, pero no había llegado hasta aquí para rendirse ante el primer obstáculo. ¿Podré ver más de este lugar?, preguntó, forzando una sonrisa. Si voy a considerar quedarme, necesito entender cómo viven aquí. El pastor Elías pareció complacido. Por supuesto, Carmen te mostrará nuestros jardines hidropónicos, las aulas donde educamos a nuestros hijos, los dormitorios donde nuestras familias descansan en paz. Te impresionará lo que hemos construido aquí. Durante las 2 horas siguientes, Elena fue guiada a través de un complejo subterráneo mucho más grande de lo que había imaginado. Había sido excavado durante décadas, con túneles que se extendían por millas bajo el desierto. Al menos 50 personas vivían allí, principalmente mujeres con niños pequeños, algunas embarazadas, otras adolescentes nacidas claramente en el complejo. Todas parecían físicamente bien cuidadas, pero había algo en sus ojos que recordó a Elena los documentales sobre campos de concentración, una resignación hueca, como si sus almas hubieran sido removidas cuidadosamente, dejando solo conchas obedientes. ¿Dónde están todos los padres?, preguntó Elena casualmente mientras observaba a un grupo de niños jugando en una de las cámaras más grandes. Algunos aún están con nosotros, respondió Carmen vagamente. Los demás encontraron su paz. Elena notó algunos hombres en el complejo, pero eran demasiado jóvenes o demasiado ancianos, ninguno en edad de procrear. La implicación era clara y aterradora. En la cena comunitaria, Elena observó la dinámica del grupo. El pastor Elías se sentaba en una silla elevada, servido primero por mujeres que se movían con precisión automática. Todos los niños lo llamaban padre, independientemente de sus madres biológicas. Las conversaciones se limitaban a temas aprobados: cultivo de plantas, educación de los niños, citas de una versión distorsionada de la Biblia, que el pastor Elías había aparentemente reescrito. Después de la comida, Elena visitó un dormitorio pequeño pero limpio. «Puedes descansar aquí esta noche», dijo Carmen. «Mañana comenzaremos tu integración en nuestra familia». Elena esperó hasta estar segura de que todos dormían antes de explorar. Había notado que ciertas áreas del complejo estaban bloqueadas, y su curiosidad sobre el destino de Daniel y de todos los hombres desaparecidos la consumía. Moviéndose en silencio por oscuros túneles, siguió un pasillo que la llevó lejos de las habitaciones. El aire aquí era diferente, más frío, con un olor que le revolvió el estómago. Era el mismo olor dulzón que había notado por primera vez en la estación abandonada, pero ahora mucho más concentrado. Elena llegó a una puerta de metal pesada con varios cerrojos. Logró abrirla lentamente,
y la vista la golpeó como un puñetazo en el estómago. Era una cámara mortuoria improvisada. Cuerpos momificados llenaban estanterías de piedra, vestidos con ropas blancas sencillas y con las manos cruzadas sobre el pecho. Elena reconoció a Daniel al instante, incluso después de 10 años, con la piel seca y tensada sobre los huesos. Supo que era él. Vomitó violentamente en un rincón de la cámara, su cuerpo rechazando la horripilante realidad ante ella. Daniel estaba muerto, había estado muerto durante años, y sabía exactamente cuál sería su propio destino si se quedaba allí mucho más tiempo. Corrió de regreso a su dormitorio, tratando de procesar lo que había descubierto. Necesitaba sacar a Miguel y a Carmen de allí, pero ¿cómo sin alertar al pastor Elías y sus seguidores? Y Carmen podría romper el condicionamiento psicológico al que claramente había sido sometida. A la mañana siguiente, Elena fue despertada por cánticos desde la cámara principal. Era algún tipo de ceremonia, con todas las mujeres y niños reunidos en círculo alrededor del pastor Elías. Él sostenía a un recién nacido en brazos, y una joven madre, de no más de 17 años, yacía exhausta en una camilla cercana. Claramente acababa de dar a luz. Hoy celebramos una nueva vida, proclamó el pastor Elías, su voz resonando en las paredes de piedra. Marcos ha venido a nuestro mundo, puro e inmaculado. Su madre, Sara, ha cumplido su propósito sagrado. Elena observó con horror al darse cuenta de que no había señal del padre del niño en ninguna parte. La joven Sara miraba al pastor Elías con la misma mirada vacía que había visto en Carmen y en las otras mujeres. Elena, llamó de repente el pastor Elías, ven a unirte a nosotros. Es hora de que comprendas verdaderamente nuestra misión. Reacios, Elena dio un paso adelante, sintiendo cómo cada paso la acercaba más a su propia perdición. El pastor Elías le extendió al bebé, y Elena no tuvo más opción que tomarlo. El niño era hermoso, con ojos azules brillantes bien abiertos, y un pequeño puño apretado contra su mejilla. La vida es sagrada, continuó el pastor Elías, pero el mundo de arriba la corrompe. Aquí protegemos la inocencia. Criamos nuevas generaciones que nunca conocerán la violencia, la avaricia y la lujuria que infectan a la humanidad. Es un sacrificio que hacemos con alegría. Entonces Elena comprendió el verdadero horror. No se trataba solo de que los hombres fueran asesinados tras engendrar un hijo, era que los niños nunca podían salir, eran criados como ganado humano, destinados a perpetuar el ciclo. Las niñas se convertirían en madres. Los niños servirían como reproductores hasta que fueran desechados, y así por generaciones. Miró a Miguel, de pie junto a Carmen, sus oscuros ojos observándolo todo con una inteligencia naciente. En unos años, sería lo suficientemente mayor para preguntarse por qué nunca había visto el mundo exterior, y qué le pasaría entonces. Necesito aire fresco, dijo Elena de repente, devolviendo al bebé al pastor Elías. Este lugar es claustrofóbico. El pastor Elías sonrió con comprensión. Por supuesto, Carmen te llevará de regreso a la estación, pero no te alejes mucho. El desierto es traicionero para quienes no conocen sus peligros. Elena trepó por la trampilla junto a Carmen y Miguel detrás de ella. La luz del sol del desierto la cegó tras horas bajo tierra, pero nunca había estado más agradecida de sentir el verdadero calor en su piel. Carmen, dijo con urgencia una vez a solas, necesitamos hablar, de verdad. Carmen miró a su alrededor con nerviosismo, como si el pastor Elías pudiera oírlas incluso allá arriba. Mamá, no entiendes, este lugar nos salvó. Cuando llegamos estábamos perdidos, hambrientos, arruinados. El pastor Elías nos dio la bienvenida, nos dio propósito. Carmen, él mató a Daniel, dijo Elena con frialdad. Vi su cuerpo, mata a cada hombre después de que engendra un hijo. Carmen negó con violencia con la cabeza. No, estás equivocada. Daniel se fue, no pudo manejar la responsabilidad. El pastor Elías explicó que muchos hombres hacen eso. Elena comprendió la profundidad del condicionamiento psicológico. Habían convencido a Carmen de que Daniel la había abandonado.
no de que lo habían asesinado. La verdad simplemente era incompatible con la realidad que ella había sido obligada a aceptar para sobrevivir. Miguel, se arrodilló Elena ante el niño. ¿Recuerdas a tu padre? Miguel miró a Carmen antes de responder. Papá se fue cuando yo era pequeño. Mamá dijo que no me quería lo suficiente para quedarse. El corazón de Elena se rompió. Aquel niño no solo había sido privado de su padre, sino también de la verdad sobre lo que le había pasado. Peor aún, le habían enseñado que su propio padre lo había rechazado. Miguel, ¿y si te dijera que tu padre te amaba mucho, que murió tratando de protegerte a ti y a tu madre? Los ojos de Miguel se abrieron de par en par, y Elena vio en su rostro confusión y anhelo luchando entre sí. Carmen rápidamente lo estrechó contra su pecho. Basta, mamá, lo estás confundiendo. Tenemos una buena vida aquí, estamos protegidos, cuidados. Miguel tiene educación, otros niños con quienes jugar, y cuando cumpla 15 años, insistió Elena, ¿qué le pasará entonces? Carmen guardó silencio, pero Elena vio un destello de miedo en sus ojos por un instante antes de que fuera suprimido de inmediato. El pastor Elías decidirá lo que sea mejor para él, dijo Carmen al fin. Elena supo que el tiempo se agotaba, cualquiera podría venir en cualquier momento a comprobarlas. Tenía que tomar una decisión que lo cambiaría todo, y debía tomarla ya. Carmen, hija mía, te amo más que a mi propia vida, dijo, tomando sus manos, y por eso voy a hacer algo que odiarás ahora, pero que me lo agradecerás algún día. Elena levantó a Miguel en brazos y corrió hacia su coche. Carmen gritó detrás de ella, pero Elena fue más rápida y tenía el elemento sorpresa. Lanzó a Miguel al asiento trasero y arrancó el motor mientras Carmen golpeaba la ventanilla del pasajero. Mamá, no entiendes, nos encontrarán, siempre nos encuentran. Elena pisó el acelerador, levantando una nube de polvo mientras se alejaba de la estación abandonada. En el espejo retrovisor vio a Carmen corriendo tras el coche, sus gritos devorados por el viento del desierto. Miguel sollozaba en el asiento trasero, confuso y aterrorizado. Elena trató de calmarlo mientras conducía, pero su propio corazón se sentía hecho añicos. Había dejado a su hija atrás, abandonado a Carmen en manos de aquel monstruo. Pero Miguel aún tenía una oportunidad de una vida real. ¿A dónde vamos, abuela?, preguntó Miguel entre lágrimas. A casa, querido, respondió Elena, aunque no estaba segura de dónde estaría esa casa. Vamos a casa. Condujo durante horas, deteniéndose solo por combustible y agua. Cada vez que paraba, inspeccionaba el horizonte en busca de señales de persecución. El pastor Elías había dicho que siempre encontraban a los que intentaban escapar. Elena le creía. En el primer pueblo al que llegó, fue directamente a la comisaría de policía, pero cuando trató de explicar sobre el complejo subterráneo, los cuerpos momificados, el culto religioso, el oficial la miró como si estuviera loca. Señora, la estación que describe ha sido investigada varias veces a lo largo de los años. No hay nada allí salvo ruinas, y definitivamente ningún complejo subterráneo. Elena suplicó, rogó, incluso amenazó con llevar a los agentes al lugar, pero fue inútil. Sin pruebas físicas ni testigos que cooperaran, su historia sonaba a fantasía de una mujer desesperada, y Miguel, demasiado traumatizado para hablar con coherencia, no pudo corroborar sus afirmaciones. En los meses que siguieron, Elena lo intentó todo, contrató investigadores privados, contactó agencias federales e incluso buscó periodistas de investigación, pero cada vez que alguien iba a la estación abandonada, solo encontraba un edificio vacío en el desierto. Era como si el complejo subterráneo nunca hubiera existido. Elena empezó a cuestionar su propia cordura. Lo habría imaginado todo. Sería algún colapso mental provocado por 10 años de dolor, pero luego miraba a Miguel, su nieto real y tangible, y sabía que al menos parte de lo que vivió era verdad. Miguel se adaptó lentamente a la vida exterior, aunque las cicatrices psicológicas eran profundas. Tenía pesadillas sobre túneles oscuros y hombres con túnicas blancas. Temía los espacios pequeños y se negó a hablar de su vida anterior durante meses. Elena lo matriculó en la escuela,
lo llevó a terapeutas, intentó darle la infancia que le habían robado. Gradualmente, muy gradualmente, Miguel comenzó a florecer. Era inteligente y curioso por el mundo, ansioso por aprender sobre cosas que le habían enseñado a temer. Pero Elena nunca dejó de buscar a Carmen. Volvió a la estación abandonada docenas de veces a lo largo de los años, siempre encontrándola tal como la describió el oficial, vacía, sin rastros de ocupación reciente. Era como si el complejo subterráneo hubiera sido un sueño o una alucinación, salvo por el osito de peluche amarillo que aún conservaba, descolorido y gastado pero indudablemente real. 10 años después de rescatar a Miguel, Elena se sentó en su porche observando a su nieto, ya un estudiante de ingeniería de 19 años, trabajando en el jardín. Se había vuelto fuerte e inteligente, su curiosidad natural finalmente libre para florecer. Abuela, dijo Miguel, acercándose con manos manchadas de tierra, encontré esto enterrado cerca de las rosas. Le entregó una pequeña caja de metal, corroída por el tiempo pero aún intacta. Elena la abrió con dedos temblorosos y encontró dentro una serie de fotografías y una carta doblada. Las fotos mostraban a Carmen, su Carmen, no la versión rota que había encontrado en el complejo subterráneo. Carmen sonriendo, Carmen embarazada, Carmen con Daniel en días más felices, y la carta estaba en la inconfundible letra de su hija. Mamá, si estás leyendo esto, significa que lograste escapar con Miguel. Siempre supe que vendrías, siempre creí que tomarías la decisión correcta, incluso si eso significara dejarme atrás. El complejo es real, pero tienen formas de ocultarlo cuando es necesario. Tecnología que no entenderías, pero salvaste a mi hijo, y eso es todo lo que importa. Dile quién fue su padre, quiénes éramos antes de que este lugar nos encontrara, y si algún día puedes exponer la verdad sobre este lugar, hazlo, pero primero mantén a Miguel a salvo, siempre mantén a Miguel a salvo, con todo mi amor y perdón, Carmen. Elena lloró por primera vez en años, no de desesperación, sino de una mezcla compleja de pérdida, amor y aceptación. Carmen había hecho su propia elección, sacrificar su libertad para que Elena pudiera salvar a Miguel. Fue un acto maternal tan profundo que cortó a Elena hasta los huesos. ¿Eso fue de parte de mamá?, preguntó Miguel suavemente, sentándose junto a su abuela. Elena asintió, incapaz de hablar por un momento. Luego, con la voz entrecortada, comenzó a contarle a Miguel sobre sus padres, no las versiones distorsionadas que había aprendido en el complejo, sino la verdad, cómo se conocieron Daniel y Carmen, cómo se habían amado, cómo habían soñado con el futuro que compartirían con él. Cuando terminó, Miguel lloraba también. Ella me salvó, susurró, incluso después de todo lo que le hicieron, aún me salvó. Elena lo abrazó, sintiendo la fuerza y la bondad del joven que se había convertido a pesar de todo. Los dos te salvamos, corrigió, y ahora tienes la vida que ellos querían para ti. Mientras el sol se ponía sobre el jardín que habían cultivado juntos, Elena supo que había encontrado una especie de paz. Carmen estaba perdida, quizá para siempre. Daniel había estado muerto durante mucho tiempo, pero Miguel estaba vivo, libre, convirtiéndose en el hombre que sus padres hubieran estado orgullosos de llamar su hijo. Y si algún día las autoridades lograban encontrar y exponer ese lugar terrible en el desierto, Elena estaría lista con su historia. Pero por ahora, había hecho lo que Carmen le pidió, mantener a Miguel a salvo y darle la vida que merecía. El osito de peluche amarillo observaba desde su lugar de honor en la estantería de la sala, un recordatorio silencioso de que incluso en los lugares más oscuros, el amor puede encontrar la forma de sobrevivir.